Mi primera experiencia en el café de especialidad era esa escena de todos los jueces catando. Yo no entendía nada. ¿Qué es esto? No es café, no es amargo. Yo creo que en el mundo del café de especialidad todo es tan perfecto, pero tan imperfecto. En un solo día se consumen más de 2 billones de tazas. Todos estamos conectados, ¿no? Con el café. Yo también llegué una vez a pensar que cada arbolito de café hacía solamente una taza. No se puede desperdiciar ni una sola gota ni un solo grano. Que la gente empezó a despertar con el bichito de la competencia. Bolivia tenía que competir en algún momento. El Aeropress empezó, la primera versión fue en 2019, fue el primer torneo oficial nacional de Bolivia en el cual iba a un mundial un competidor. Eso sí ha sido bastante duro de armar porque era mi primera vez y se mandó a la campeona a Londres, ¿no? Todo el mundo puede soñar competir en un mundial. Este café está hecho por don Celso Maita. Y dije, ya, si voy a Caranavi, creo que voy a poder encontrar. Fui a Caranavi, pregunté, me dijeron, allá. Llegando a la finca, grité, ¿hay alguien? Y obviamente apareció pues un señor así con su cara de ¿y qué hace esta chinita aquí en el medio de la nada? Ver productores bolivianos en el centro del Shibuya de Japón, viendo las pantallas en el cual ellos estaban en una propaganda. Wow. Eso era muy surreal, muy como de sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Lata 16. Hoy nos va a acompañar un personaje muy importante dentro de esta industria del café. Estamos hablando de Mai Suzuki. Ella ha recorrido varios países latinoamericanos, estudiando mucho el café desde su semilla hasta su taza. Es la organizadora también del Aeropress Championship Bolivia y actualmente su cafetería Mugen es una de las mejores a nivel latinoamericano, siendo una de las 10 entre Bolivia. Entonces vamos a empezar. Hola Mai, bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos. Hola Erin, un gusto para mí poder estar en esta sesión. Súper. Para empezar, ¿te podrías presentar ante el público? Mi nombre es Mai Suzuki, estoy en el mundo del café ya 8 o 9 años y el café es mi pasión, es algo con el que he decidido vivir y pasar un buen tiempo de mi vida, ¿no? En este mundo. Súper. Hace poquito tiempo ha sido la competencia de Aeropress del 2025, así que nos puedes contar qué tal ha sido esta versión y cómo la puedes comparar con las versiones anteriores. Este año ha habido, creo que en la organización, mucha colaboración de la comunidad y mucha unión entre todos, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido mucho más fácil poder hacer este llamado también a los baristas para que participen, colaboración para las cafeterías, para las empresas, para que apoyen este evento. Y el impacto fue, creo que, mucho mejor que los años pasados, que no tenía tanta visibilidad ni tanta fuerza de la comunidad todavía. Uh-huh. Pero yo sé que hay un montón de fanáticos, hay un montón de chicos que quieren participar en este evento y me alegra, ¿no?, que cada año se tome con más fuerza y ya se esté siendo un evento el cual todo el mundo espera con ansias todos los años. Sí, totalmente. ¿Qué año ha empezado el Aeropress? El Aeropress empezó, la primera versión fue en 2019 y esa fue el primer torneo oficial nacional de Bolivia en el cual iba a un mundial un competidor, un barista. Ah, ok. Interesante. ¿Y cómo llegas a traer la patente del Aeropress acá? Yo creo que cuando viajé mucho, ¿no?, por los expo cafés a nivel mundial, uh-huh, decía, ¿por qué hay tantos competidores de todo lado, uh-huh, menos Bolivia, ¿no? Y dije, esto es imposible si Bolivia es un país productor. Claro. Entonces, en todo lo que yo podía imaginarme, encontré una página del Aeropress y dije, esto está interesante porque era uno de los métodos
de los primeros métodos que yo había conseguido en mi vida y estaba curioseando, ¿no? Y dije, wow, hay un segmento de competencia. Entré y dije, si quieres, decía, ¿no? Si quieres, suscríbete para ser organizador. Ya. Y dije, wow, esto es una oportunidad. Y a ver, intentemos, ¿no? Mandé una carta y recibí una respuesta de positivo, organízalo. Y yo era, no puede ser, está pasando. ¿Cómo llegué tan lejos? Sí, entonces en esas épocas todavía creo que no era tan fuerte la comunidad de café aquí en Bolivia, ¿no? Pero dije, ya, ¿por qué no? Y así anunciamos a todos y los que quieren participan y bueno, a competir. Entonces pudimos sacar ese hosting el año 2019, ¿no? Y lo que me sorprendió bastante es que ese año se inscribieron más de 50 personas. Wow. Porque realmente era algo novedoso, algo que nunca había pasado y algo que quizás yo creo que todo el mundo anhelaba que pase. Yeah. Una competencia oficial, en el cual se iba a un mundial. Entonces ese evento sí ha sido bastante duro de armar porque era mi primera vez, era la primera vez de todos, pero se logró y se mandó a la campeona a Londres, ¿no? Ah, buenísimo, en Londres. Sí. Qué lindo. ¿Y cómo ves que ha impactado o qué impacto positivo crees que ha hecho el Aeropress acá en Bolivia? Que la gente empezó a despertar con el bichito de la competencia. Y eso es bueno, ¿no? Porque teniendo ese espíritu de competencia, ya uno se puede animar a otras competencias más, que son mucho más difíciles, ¿no? Claro. Pero Bolivia tenía que competir en algún momento. Entonces, todo el mundo empezó como que a averiguar cómo se compite, dónde se compite, qué se hace. Entonces, yo creo que esas cosas son muy importantes, ¿no? Al momento de presentar un café boliviano en el exterior. Y también tener esa representación de que uno es competidor de un país productor. Desde tu rol como organizadora, ¿qué aprendizajes te dejan este tipo de competencias? Hay muchas cosas. Cada año que organizo se aprende mucho más, ¿no? Y cada año es como que, ok, nos ha ido bien este año, pero cada año hay que mejorar la siguiente versión, ¿no? Y lo que he aprendido bastante es, más bien me sorprenden los chicos. Todos los competidores me sorprenden porque son tan creativos con sus recetas que dije, wow, hay cosas que ni siquiera me imaginaba. Claro. Entonces, yo como organizadora veo las recetas y digo, wow, qué creativos. Y aprendo, ¿no? De cada uno de ellos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces, yo creo que todo el mundo también va viendo cómo preparan los demás chicos. Y es un constante aprendizaje entre todos, ¿no? Wow, ese chico ha hecho tal cosa. A ver, ¿por qué? ¿No? Entonces, constantemente hay un por qué ha hecho eso y por qué le ha resultado bien. Entonces, no solo yo, creo que todos estamos aprendiendo del uno, del otro, la creatividad de cada uno. Claro. Y para la gente que no sabe, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste la competencia del Aeropress? Aeropress es un método bastante versátil, ¿no? Fácil de llevar a viajes, a cafeterías, a oficinas, cualquier persona puede utilizarlo, ¿no? Se trata de un émbolo con su pistón y con un portafiltros. Entonces, ahí en el portafiltros se pone un filtro de metal o ya sea de papel y se pone el café, se infusiona y se extrae una bebida de café, ¿no? El tema es que cada una de las personas que utiliza tiene su forma de hacer, ¿no? El Aeropress. Entonces, es un método que se caracteriza por
que cada uno tiene su forma y todos tienen recetas muy diferentes de elaboración. Entonces se compite, ¿no? Por quién prepara la mejor taza en ese método. Entonces, en este torneo todos pueden participar, todos. No hay límites de edad, no hay restricción de nacionalidades, pueden competir desde niños hasta oficinistas, maestros, viajeros, baristas. Entonces, es un método que realmente todo el mundo tiene acceso, porque tampoco es tan caro como una máquina expresera, claro, ¿no? Y está siempre a la mano. Y es por eso que esta competencia, yo lo que creo es que es de todos para todos, ¿no? En el cual todo el mundo puede soñar, competir en un mundial. Así es. Súper. Y contanos, generalmente en las competencias de Aeropress a nivel mundial también, solamente te dan un café que tú tienes que presentar tu mejor receta y ya los jueces van a decidir, ¿no? El sabor que más les gusta, la taza más redonda. ¿Cómo nace este reto de poner 2 cafés este año? ¿Y por qué un blend? Yo creo que las competencias mundiales siempre van a ser muy difíciles, ¿no? Para el competidor que nos representa. Entonces, o sea, el tiempo de práctica con ese grano va a ser mucho más corto, la presión del ambiente, porque son muchos competidores, claro, algunos muy famosos, otros no tanto, pero uno se pone nervioso, ¿no? Y la presión del ambiente en un país diferente, horarios diferentes. Entonces, para un competidor, un mundial es un ambiente súper, no voy a decir hostil, pero es muy agresivo, claro, ¿no? Entonces, mi deseo es que puedan tener esa resiliencia en los mundiales y poder dar lo mejor de cada uno. Entonces, en las competencias de Aeropress que hacemos aquí en Bolivia, trato de hacer lo más difícil, ¿no? Para que en el mundial les vaya muy bien, claro, ¿no? Entonces, este año igual hemos pedido auspicios. Afortunadamente hemos podido tener auspicios de Lata 16 y también de la finca Los Rodríguez. Entonces dije, si tenemos esto, ¿por qué no usamos los dos? No voy a hacer un blend, pero ¿qué pasaría con la cabeza de los chicos, de los competidores, si reciben de pronto 2 granos? ¿No? Entonces, el nivel de dificultad ya no va a ser solo pensar en un solo, sino tener la habilidad de poder crear diferentes recetas con los granos que reciben. Claro. ¿No? Y una tercera opción de, ok, tienen 2 granos, ahora sean creativos y hagan un blend. Claro. Entonces, eran muchas más variables que en los años pasados, pero eso es lo que creo que hace fuerte a un competidor, ¿no? Claro. Aparte que yo creo igual que refuerza el rol del barista, porque es algo que se está olvidando, ¿no? A veces el barista quiere la perfección de café en sus manos. Entonces, un buen café de más alto puntaje obviamente no te va a salir tan mal en un método de extracción. Pero a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces los baristas como que, ay, no, que está mal tostado, que es de muy bajo puntaje. Y creo que el rol del barista es resaltar lo mejor que tiene el café en un método y presentarlo al consumidor. Entonces, para la gente que no sabe también, son granos difíciles de perfilar porque tienen algún defecto, pero es el rol del barista, sacar lo mejor que ha hecho el productor en la finca para el consumidor final. Entonces, es un reto bien interesante también eso del Aeropress. Me ha gustado bastante ese reto que les has dado porque yo dije, ay no, qué bien que no estoy compitiendo. No, pero interesante, muy, muy bueno. Veremos qué pasa el próximo año, ¿no? Uy. Pero creo que mi reto va a ser poder hacerles un evento con mucho nivel, que sea divertido, que sea creativo y que tenga estos
significados, ¿no? Para el que prepara. Claro. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tus inicios en el café. Bueno. ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado al café? Mi primer recuerdo asociado al café es yo escapándome del colegio para irme a una cafetería antigua, vieja, en el cual era el Club La Paz, Ya. ¿no? Era un ambiente súper anticuado, con ancianitos ahí tomando su cafecito, fumando y charlando de política. Uh-huh. Y yo ahí con mi tacita de café porque me gustaba, ¿no? Uh-huh. Y me sentía realizada. Ya. ¿Y era café de especialidad así o...? O sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Ya. O tal vez, no voy a decir más. Pero en esas épocas no había lo que es el café de especialidad, ¿no? Uh-huh. Era café y punto. Ya. Y te servías una taza de café. Uh-huh. Y era más bien lo que se disfrutaba, era el ambiente, el contexto, ¿no? Uh-huh. Y lo que veías. Claro. Entonces era totalmente... Para mí, creo que hoy en día era una escena de una película, ¿no? Yeah. Estar en una cafetería tomando un café, uh-huh, viendo lo que pasaba. Claro. Sí. ¿Y cuáles han sido tus primeros pasos dentro de esta industria? En la industria del café de especialidad, pues yo antes tenía una agencia de turismo, uh-huh, ¿no? En el cual venían turistas japoneses, visitaban Bolivia y buscaban souvenirs. Y por lo general se llevaban la sal de Uyuni. Yeah. Pero cada vez que regresábamos a La Paz, íbamos al supermercado y decían café, quiero café. Entonces buscábamos las mejores o las más bonitas bolsitas de café que uh-huh había en el supermercado y se lo llevaban, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí dije, ¿por qué no pongo en la agencia, ¿no? Bolsitas de café? Porque en ese entonces, ¿no? Mi mamá ya tenía una cafetería y abrió una cafetería con su tostadora de tambor. Yeah. Y yo sin querer tostaba en eso, ¿no? Hablamos de los años 2006, 2007, yeah, ¿no? En el cual era un tambor donde se introducía 1 kilo de café y era a fuego. Uh-huh. Y daba vueltas y después del crack, hasta el segundo crack, ¿no? Se lo tostaba y se lo sacaba, uh-huh, y después ya era para expresos o para el café de destilado, uh-huh, ¿no? Entonces dije, me acordé de eso y dije, pero se puede hacer café. O sea, no es que el café ya exista tostado, sino que dije, hay cafés para tostar. Uh-huh. Entonces dije, ¿por qué no busco cafés? Entonces, preguntando, me dijeron, ¿por qué no vas a este evento de taza presidencial? Ya. Yeah. Y me dijo, Félix, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no lo conocía todavía. Llamé a una persona que era el Félix, uh-huh, y le dije, me gustaría poder ir a ver. Y me dijo, ya, entonces, por favor, tráete 3 asiáticos a Coroico, donde es el evento. Uh-huh. Y más bien eran japoneses, ¿no? Entonces, yo creo que en ese entonces los japoneses pensaron que la organización me habían contratado para traducirles y la organización pensó que los japoneses me habían contratado para traducirles, cuando en realidad estaba de infiltrada. Claro. Entonces, mi primera experiencia en el café de especialidad era esa escena de todos los jueces catando. Yeah. Yo no entendía nada. Y los japoneses me explicaban, esto se hace para calificar y esto es un buen café. Y, ¿no? Después de juzgar, yo iba a probar los cafés y decía, wow, ¿qué es esto? No es café, no es amargo, no es... No es negro. No es negro. Tiene sabores súper distintos del uno al otro y eso es lo que me sorprendió más, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí creo que fue mi primer contacto real, uh-huh, con el café de especialidad.
Ya. Y después de eso, los japoneses me contrataron para hacer traducción en Honduras. Entonces, en realidad, mi primera visita a fincas de café fue en Honduras. En Honduras. Sí. Y después de eso dije, no, hay fincas en Bolivia. Entonces empecé como que a curiosear, a visitar, a viajar, porque viajar era mi especialidad, ¿no? Entonces, así fue mi comienzo. Pero yo sabía que tenía que estudiar, ¿no? Entonces empecé a tomar los cursos de barismo, de filtrado, y así de esa manera me fui metiendo y obsesionándome en este mundo. Y dentro de todos tus viajes que has tenido, ¿ha habido algún momento en específico que lo tengas tan presente que has dicho como que realmente me quiero dedicar a esto? ¿O ha sido esa primera conexión en la tasa presidencial? Hay dos momentos, ¿no? Hay dos momentos que me hicieron pensar, ¿no? Yo como curiosa y fanática del café, fui a los mundiales de voluntaria, ¿no? En los eventos de las competencias, ¿no? Y fui a las ferias más grandes de la SCA que habían, ya sea en Boston, ya sea en Japón, en Brasil, ¿no? Y lo que me parecía tan raro es que no habían competidores ni productores bolivianos, ¿no? No habían stands bolivianos en esos grandes eventos. Yo decía, esto no puede pasar. Y creo que en el año 2018 fue uno de mis primeros pensamientos, inquietudes, ¿no? Y decía, un día tengo que traer productores, baristas bolivianos para que representen Bolivia en estos grandes eventos. O sea, no puede ser que no estén. Claro. Si somos productores. Entonces, ese fue mi primer objetivo o sueño que se me implantó, ¿no? En esas épocas. Y bueno, empecé como que a hacer mucho trabajo de traducción, porque decía, ¿yo dónde podría encajar en este mundo del café? No soy barista, recién estoy empezando, todavía no soy catadora, pero me gusta el café. Entonces, después de la experiencia del trabajo con los japoneses en Honduras, me di cuenta, ¿no? Que mi rol y mi lugar era justo ahí, conectando mundos entre productores y compradores. Porque mi fuerte en realidad es el idioma, ¿no? Entonces, había una frase, ¿no? Que me dijo el comprador, tantos años que lo conozco a este productor, 10 años. Y con esta traducción, primera vez entiendo todo lo que me dicen. Wow. 10 años. 10 años tenía que pasar para que puedan realmente tener una conexión un poco más cercana, ¿no? Claro. Que no sea solamente de comercio, sino adentrarse un poco más en las vidas de los productores para entender qué es lo que hacían, cómo vivían y entender mucho más la esencia de un productor, ¿no? Y a la vez traducir lo que hacían los tostadores al productor para que sepan dónde iba su café, con quiénes estaba tratando su café. Entonces, ese momento de conexión entre productores latinos con japoneses al otro lado del mundo, dije, wow, o sea, están en mundos opuestos, pero están conectados con el café. Y ese ha sido mi primer gran sentimiento, ¿no? Una de las memorias más fuertes que he tenido. Y la segunda, ¿no? Fue cuando viajé el año 2022 con 12 productores bolivianos. 12. Sí. Ok. A través del proyecto Típica, ¿no? De Japón. Entonces, ahí sentí que se realizó esa primera parte de mi sueño y dije, ¿ahora qué hago? Ya no tengo más sueños, porque se cumplió. Era una experiencia muy surreal para mí,
Y yo creo que también para los productores, ¿no? Ver productores bolivianos en el centro del Shibuya de Japón, viendo las pantallas en el cual ellos estaban en una propaganda. Wow. Eso era muy surreal, muy como de sueño. Claro. Y dije, aquí se realizó mi sueño. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Y me pasé un buen tiempo todos esos años, desde el año 2020 de la pandemia hasta el año 2023, viajando, ¿no? Y trabajando para Típica, cazando cafés por toda Latinoamérica, traduciendo todo lo que todas las sesiones que había, ¿no? Entre productores y tostadores, y ver cómo se iban conectando, ¿no? Eso era una gran alegría, pero no era un objetivo, era un qué hacer del día a día en el trabajo. Ya. Y hubo un momento donde dije, tenemos que hacer más proyectos en Bolivia. Tantos productores que hay que tienen potencial, ¿no? Buen potencial, tienen buen talento, hay que darles un empujón, ¿no? Y hay que mostrarlos también en el interior del país. Entonces decidí poner el proyecto de Mugen Coffee Project. Ah, ok. Así es. Súper. Hablando de Mugen, la cafetería, contanos un poquito de cómo empieza y cuál es el objetivo de tener esta cafetería. Trabajando en el mundo del café en toda Latinoamérica, yo creo que he visto grandes proyectos, ¿no? De grandes productores. Y habían proyectos autosostenibles, carbón neutro o negativo, proyectos familiares, proyectos ya del gobierno, diferentes tipos de proyectos, ¿no? En el cual vi que a causa de esos proyectos, los productores iban mejorando en cuanto a calidad y también en cantidad. Y consigo también en la calidad de su vivir, ¿no? Del día a día, la economía mejoraba. Entonces, a partir de ahí también se creaban comunidades, ¿no? Entre caficultores, pero también entre tostadores. Entonces dije, esto quizás necesita bastante, ¿no? Bolivia. Crear comunidad, impulsar a los productores, conectar mucho más a la gente boliviana, al consumidor boliviano, todos estos proyectos que tienen cada uno de los productores, empresas, laboratorios, plantas trilladoras, y dar a conocer todo eso. Entonces, como ya tenía relaciones con productores, ya iba trabajando con plantas, ya estábamos exportando café, ¿no? Dije, todo esto se tiene que dar a conocer dentro de Bolivia. Entonces, más bien, Mugen Coffee Project es la conclusión o el reflejo de todos esos proyectos que hay por detrás, ¿no? Y es un lugar, es un espacio donde se muestra todo eso, lo que es desde la semilla hasta la taza, todo el proceso. Entonces, más bien es un showroom, ¿no? De toda la cadena de café y qué es lo que se hace. Y por eso dentro de la cafetería es un ambiente en el cual se muestra todo, ¿no? Buenísimo. Sí, es bastante distinto, ¿no? Caminar por la Plaza Baroa, entras a la cafetería y de pronto ves de fondo el laboratorio, donde todo está pasando desde la semilla. Es bien interesante. Y actualmente han recibido un reconocimiento y están entre las 100 mejores cafeterías. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar a ese punto? Creo que más bien, más que proceso, cuando uno tiene pasión y tiene convicción de hacer las cosas bien, es la conclusión, es el resultado de todo lo que hacemos.
Creo que nos hemos juntado gente que somos muy obsesivos, compulsivos en esta materia del café, ¿no? Todos son apasionados, todos tienen lo suyo. Cada uno de los chicos que está en la cafetería son grandes personajes, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es la conclusión de toda esa gente que se reúne ahí en ese punto que lo hace bien, Ujú. porque todos quieren demostrar lo bien que hacen, ¿no? Entonces, más bien entrar en los 100 Best ha Ujú. sido como que el resultado de toda esa pasión que se cargan todos. Claro. ¿Qué crees que tiene el café de especialidad que a la mayoría de los involucrados nos apasiona tanto y nos mantiene arraigados a esta cultura? No podría decir la persecución de la perfección, Ujú. ¿no? Yo creo que en el mundo del café de especialidad todo es tan perfecto, pero tan imperfecto, Ujú. ¿no? Que cada uno o cada paso es tan imperfecto que lo hace muy lindo. Ujú. Entonces, es la persecución de mejorar cada día, ¿no? Cada productor está ahí esforzándose para dar lo mejor de sus granos, mejorar cada año, Ujú. mejorar en procesos, inventarse, renovarse de nuevo. Ujú. Y eso lo mismo pasa en la parte de tostaduría, en la parte del barismo, en Ujú. sala. Ujú. Entonces, es eso, yo creo. Increíble, sí. ¿Y cómo ves el papel de las cafeterías en la educación y la cultura de café acá en Bolivia? Yo creo que las cafeterías, más que un lugar donde se enseña y se tiene que enseñar, Ujú. ¿no? Creo que primero lo que hay que comprender es que el café y la cafetería es más bien, es costumbre, ¿no? Ujú. La gente va a una cafetería porque es su costumbre, porque le Ujú. ha gustado el ambiente, porque es un lugar donde es fácil de reunirse, porque Ujú. le es cómodo, ¿no? Porque le gusta el café, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el rol de las cafeterías es ir creando a los clientes buenas costumbres, Mm. ¿no? Ujú. Entonces, había una época en la que el café de una cafetería era amargo, era tinto y no era lo que es hoy en día en una cafetería de especialidad, ¿no? Ujú. Entonces, la gente está acostumbrada a ese sabor amargo, tinto, negro, pero eso es costumbre. Ujú. Entonces, el rol de una cafetería de especialidad es crear a los clientes buenas costumbres, con Ujú. buenos cafés, buenos servicios y una buena taza. Ujú. Ese creo que es el rol. El rol. Ujú. Súper. Quisiera que nos cuentes un poco más de ese proyecto del Típica Japón, en el que ya nos decías, ¿no? Que has llevado a 12 productores al continente asiático. Entonces, para la mente boliviana tal vez eso es un poco difícil de creer, pero es muy lindo que lo hayas realizado. Entonces, si nos puedes comentar un poco más de este proyecto. En el año 2020 Ujú. llegó la pandemia, ¿no? Y creo que todos hemos perdido contacto con el mundo, incluyendo productores y tostadores. Todo se paralizó y los productores ya no tenían a sus compradores y los compradores en ese entonces yo no sabía, ¿no? O sea, todavía no tenía muy consciente en mí lo que era el comprador. Ujú. Entonces, un día me llaman los productores, ¿no? Tenemos café. El mundo ha parado, pero la producción no va a parar, se sigue Claro. produciendo, pero no tengo lugar donde acomodar porque no podemos exportar, porque nuestros compradores han pausado toda su operación. ¿Qué hacemos? O sea, ¿no habrá alguna forma de contactarles directamente para que nos compren? Y ese era, creo que el inicio de todo, ¿no? Porque me di cuenta que, sí, el mundo entero paró, pero
las plantas siguen vivas, siguen produciendo, hay producción. Yo empecé a llamar, ¿no?, a todas las personas que conocía en Japón y decían, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede vender o comprar? Entonces, un día me llaman, ¿no? Un teléfono desconocido, personas desconocidas, y me hablan, ¿no?, en japonés. Por si acaso estoy hablando con Mai, que es una chica que está metida en el mundo del café, que habla español, japonés y conoce productores, y dije, ojalá sea yo. Y de esa manera tuve ese mi primer contacto, ¿no?, con los fundadores. Y eran una pareja, ¿no?, que estaban buscando cafés. A un principio yo no entendía muy bien qué es lo que ellos querían, ¿no? Pero en plena pandemia ellos vinieron a Bolivia. Y ahí conversamos y la idea que ellos tenían era crear una plataforma de comercio fácil de café de diferentes lugares del mundo. Entonces, como yo les había respondido súper rápido, vinieron inmediatamente a Bolivia y plantearon esa idea, ¿no? Entonces, con ellos fuimos a visitar diferentes productores para que vean su potencial, para que vean quiénes estaban ahí produciendo. Entonces, bueno, empezamos como que a juntar a los productores, ¿no? Y la propuesta era, presenten sus cafés, ¿no? Ellos se van a llevar todas las muestras a Japón, van a hacer un tour de degustación de los cafés bolivianos y según eso iban a ir pidiendo el número de sacos que el productor ofrecía, ¿no? Si tenías 40 sacos de café, era un grupo de tostadores que se agrupaban, ¿no? Y decían, yo quiero 10, yo quiero 5, yo quiero 20. Entonces, de esa forma se juntaban pequeños tostadores para comprar lotes de café, ¿no? Y de forma virtual. O sea, en esas épocas era tan difícil viajar que esa creo que era la respuesta a todas las actualizaciones que se tenían que hacer mundialmente, ¿no? Entonces, el programa es netamente eso, ¿no? Llega la temporada, un productor presenta lotes especiales de café, mandamos las muestras, lo catan, seleccionan en los laboratorios de operación de típica que queda en Tokio, en Ámsterdam y en Estados Unidos, ¿no? Y seleccionan diferentes cafés de cada uno de los productores, ¿no? Y esas muestras son enviadas a los tostadores de diferentes lugares del mundo, los catan y hacen la reserva. Entonces se creó un sistema de comercio mucho más fácil, ¿no? Y el objetivo de ellos para el año 2030 es que todo el mundo esté utilizando esa plataforma de café, de comercio de café, para que sea mucho más rápido la transacción, el envío y el consumo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar desde Bolivia y de ahí fuimos conquistando, por así decir, ¿no?, lo que es Perú, lo que es Ecuador, Colombia y todos los países con los que se tenía relación y producían café. Entonces, no era solamente Latinoamérica, sino que también se trabajó con otros traductores, ¿no?, por el continente de África, Asia, Medio Oriente. Entonces se iban como que conociendo más productores de diferentes lugares del mundo, se envían las muestras a los tostadores y tostadores de Estados Unidos, de Asia, específicamente de Japón, Taiwán y Corea del Sur. En Europa se distribuía a todos los tostadores de Europa, ¿no? Entonces era como
En pocas palabras, es como una plataforma de Tinder, pero para productores y tostadores. Ya. El tostador encontraba su perfil de productor ideal, tenían conversaciones, relaciones, visitaban desde lejos al productor, del cual tostaban el café, se conocían, y el objetivo es entrelazar conexiones mucho más profundas, ¿no?, entre tostadores y productores, y crear esa relación de largo plazo, ¿no? Entonces es una plataforma bastante ideal, ¿no?, para el comercio de café. Todavía está en proceso de evolución. Yo creo que hasta el 2030 todavía tienen unos cuantos años, ¿no?, para ir desarrollando y perfeccionando esa plataforma. Como parte también de toda tu trayectoria, eres también parte de la organización del Best of Bolivia. Sí. Contanos cómo nace el traer una patente, porque también es internacional, tengo entendido, ¿no? O sea, la idea creo que nació con Marlen, ¿no? Es otro gran personaje en Caranavi del mundo del café, ¿no? Hemos empezado a tener relaciones o a hablar sobre café y a compartir sobre la pasión del café antes de la pandemia. Y era, qué genial sería poder hacer estas cosas. Y ambas creo que soñábamos, ¿no?, con que el café boliviano se venda internacionalmente, que se venda a las cafeterías locales, que podamos ver los granos de los productores amigos en diferentes lugares. Y yo le comenté, hay este evento en Panamá, y lo que hacen es hacer un torneo con lotes pequeños, ¿no? Y los jueces participan para juzgar y les ponen grandes puntajes. Entonces, de esa manera podemos resaltar a los productores, podemos hacer que haya más conexión mucho más rápida, ¿no?, entre compradores y productores. Entonces, como trabajamos, ¿no?, mucho en el lado de la producción, sabemos que hay un montón de café hermoso en las fincas que no eran como que conocidos. Entonces empezamos como que a plantearnos, y si hacemos este evento, ya sea pequeño y con lotes pequeños, fue madurando la idea, y de pronto dijimos, pero Marlen y yo somos mujeres, pero somos también a la vez mamás solteras. Y dijimos, ¿por qué no dar énfasis también a las señoras, a las mujeres productoras? Porque se habla mucho del productor, pero no vemos mucho la imagen de la mujer productora, o cuáles son los roles que la mamá, la mujer, la patrona, la que manda en la casa, claro, qué es lo que hace. Y era un misterio también, ¿no?, para muchas personas. Entonces dijimos, y sí, esos lotes son representados por mujeres. Entonces así nació esta idea de hacer este torneo para mujeres productoras, ¿no? Entonces fue desarrollándose desde lo que era un torneo local, que a un principio era Best of Caranavi y solamente se realizó en Caranavi. Ahora, con el apoyo de Swiss Contact, Ayuda en Acción y otros personajes, ¿no?, que apuestan por este proyecto, estamos llegando a mucho más, que es ya nombrado como Best of Bolivia, pues abarca lo que son producciones en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, pero también fuimos a Cobija. Entonces, el objetivo de esto es poder realzar, ¿no?, realmente el potencial del café boliviano al mundo entero, pero también respetando y dando enfoque a los trabajos que se hacen por detrás. Claro. ¿Y qué aprendizaje te ha dejado trabajar tan de cerca con los productores acá en Bolivia?
¿Y qué contraste podrías hacer con el tipo de producción y las vivencias de otros productores en los otros países? Cuando consumes café o consumía yo café en una cafetería, era, qué rico café, ¿no? Y era, bueno, mi café favorito es este, entonces todas las veces voy a pedir este. Y si se me antoja, este. Pero cuando me di cuenta que, claro, esta taza de café lo produce un productor, me da curiosidad de saber quién hace este café tan bueno. Entonces agarré un día el auto y me fui, porque decía, este café está hecho por don Celso Maita. Y dije, ya, si voy a Caranavi, creo que voy a poder encontrar, ¿no? Fui a Caranavi, pregunté, me dijeron, allá hay sitios en el monte. Entonces fui y bueno, llegando a la finca grité, ¿hay alguien? Y obviamente apareció pues un señor así con su cara de ¿y qué hace esta chinita aquí en el medio de la nada? Preguntando por mí, ¿no? Y esas eran las primeras veces que empecé a acercarme, ¿no? A los productores. Obviamente a un principio todos reacios, así viendo con cara de ¿y esta chinita qué le pasa, no? Pero creo que la constancia de visitarlos, conocerlos, tratar de entender cómo es que el mundo del café funciona desde la producción, o sea, hace que puedas tener esa cercanía, ¿no? Con los productores. Entonces, con las visitas ya era como que, ya te conozco, sí, eres la loquita que visita, digamos. Entonces, ya de por sí te haces amigos, empiezas a entender cómo hacen sus cafés, empiezas a entender su economía, empiezas a entender cómo viven, ¿no? Entonces, yo creo que esa cercanía que se tiene que tener con el productor es tan importante para una persona que va a presentar el café, ¿no? Porque no es solamente hablar de una taza que tiene notas florales, acidez cítricas, un deje largo, pero en realidad creo que el valor agregado de ese grano es quien lo hace, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener esa cercanía de saber quién es la persona que produce ese café. Entonces, como cliente es como que si los conoces, cuando te tomas esa taza de café, te puedes imaginar la sonrisa, ¿no?, que hay por detrás de ese productor. Claro. Y esa cercanía es lo que se quiere como que demostrar, se tiene que tener más presente, ¿no?, como país productor de café. Yendo más a una visión a futuro, ¿qué sueños personales tienes tú para el café boliviano? Mi deseo para el café boliviano, ¿no?, es que realmente sea un producto que pueda sostener y mantener familias, ¿no? En muchos países productores, yo creo que en la mayoría hay muchas dificultades, obviamente ambientales, económicas, políticas, ¿no? Y hay países que sí pueden vivir del grano del café. Hay productores que ya se han vuelto súper famosos y que viven, ¿no?, muy bien del café, pero la realidad es que no todos son beneficiados de la misma manera, ¿no? Entonces, mi sueño o mi objetivo en este mundo del café es poder encontrar esos productores que todavía necesitan un impulso, ¿no? Poder ponerlos en el spotlight para que puedan ser visibilizados por el mundo entero y que vayan teniendo esos beneficios, ¿no?, con sus productos hermosos, ¿no?, y puedan tener más comercialización, tener esa sostenibilidad económica, social que ellos tanto necesitan. Entonces, más que sueño, es un objetivo, ¿no?, de que
muchos caficultores puedan tener esos espacios tan importantes, ya sea nacionalmente o internacionalmente, para que puedan tener una vida digna y que tengan el orgullo de ser caficultores. Eso sería. ¿Qué desafíos crees que debemos superar todavía como país productor? Los desafíos que hay yo creo que más bien todavía falta mucha unión entre la comunidad, ¿no? Para hacer un solo producto, por así decir, y poder tener la fuerza suficiente para ir a otros países y poder venderlos, ¿no? O sea, yo entiendo que cada empresa está haciendo su esfuerzo para poder vender los granos bolivianos en diferentes países, pero pienso, ¿no? Si todo el mundo nos unimos y vamos todos juntos, yo creo que se va a poder alcanzar mucho más allá de lo que cada uno está logrando hacer, ¿no? Ir mucho más allá y poder presentar el café boliviano como una gran comunidad. Unión sobre todo, sí. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está empezando a adentrarse en este mundo del café? Mi mensaje a esa persona es perseverancia, paciencia, mucha pasión y no vale rendirse. Es una trayectoria no solamente de un año, en un año no entiendes nada todavía. En 2 apenas estás empezando a conocer. A los 3 recién estás empezando con toda la carrera. Y el resto es todo un mundo que hay que conocer, ¿no? Entonces, no es una cosa de un día para otro, son años de disciplina, años de curiosidad, ¿no? Y sobre todo, mi recomendación es tengan la mente súper abierta para conocer gente de diferentes lugares del mundo, diferentes creencias, diferentes convicciones, diferentes religiones, porque realmente el café creo que es un producto que la mitad del mundo lo produce y el resto del mundo, más bien dicho, todo el mundo lo consume, ¿no? Entonces, en un solo día se consumen más de 2 billones de tazas, entonces todos estamos conectados, ¿no? Con el café, entonces dentro de eso va a haber una gran variedad de personajes, religiones, creencias, culturas, entonces creo que el café es realmente cultura, conocer una cultura, entender y tener la mente abierta para poder dejarse llevar por esas lindas cosas y también poder tener esa capacidad de comprensión para poder vender, ¿no? Entonces, mi recomendación es, una vez que salgan, sus cabezas tienen que estar tan abiertas como para poder entender muchas cosas. Y eso es lo que les va a llevar más lejos, ¿no? De lo que jamás hayan visto. ¿Y qué te gustaría que el público en general entienda o pueda valorar más del café boliviano? El esfuerzo de cada uno, ¿no? O sea, creo que detrás de cada taza de café hay toda una ingeniería, por así decir, ¿no? O sea, están los baristas, están los tostadores, están los preparadores, las personas que hacen los análisis, el productor. Entonces, o sea, hablando así en extremos, yo también llegué una vez a pensar que cada arbolito de café hacía solamente una taza. Entonces, es como que no se puede desperdiciar ni una sola gota ni un solo grano. O sea, es un poco exagerado, ¿no? Pero, o sea, sabiendo todo el esfuerzo que hay detrás de una taza de café, es como que si vas a un buen lugar, es garantizado, ¿no? Una taza que lo hacen con tanta ciencia que hay que valorar todo eso. Es un mix de muchas cosas, ¿no? No, es un geisha. ¿Eh? Sí. Los tamaños están
¿Disparejos? Disparejísimo. Y yo dije, hay un pacamara. No, pero... Ve. Ay, cierto. Gigante. Enorme, ¿no? Luego... Tengo un funky, bien funky, pero no. Todos los tabis que hay, la mayoría tienen procesos, ¿no? Eso es cierto. Vamos con las preguntas rápidas. ¿Cuál es tu café favorito y por qué? Mi café favorito es el más sincero. Es un café sincero. O sea, un café sincero es el que representa lo que es la mano del productor, lo que representa al sabor de la tierra, al sabor de la variedad. Entonces, para mí, mi café favorito es el café sincero. Café sincero. ¿Y cuál es la preparación de café que más disfrutas? Todos. Creo que disfruto mucho poder entender el método, poder entender el grano. Entonces, por cualquier método que me toque, creo que mi objetivo y mi disfrute es cómo poder sacar una taza perfecta para ese método y ese grano, ¿no? ¿Cuál es el área de café que más disfrutas? Desarrollo, porque no puedo quedarme quieta. Entonces, mi cabeza tampoco se detiene, entonces creo que en el día a día es, ¿no? Y si hacemos esto, y si hacemos aquello. Claro. Qué loca idea he tenido. Mira, escúchame, quiero hacer esto. Entonces, creo que más que todo para mí es esa parte de ir desarrollando nuevas ideas, proyectos, productos, es el área que más me entretiene, ¿no? Porque llegas a obtener un buen café, un buen producto, y la siguiente idea que se me ocurre es, ¿y ahora cómo lo vendo? O ahora, ¿cómo puedo presentarlo? O si aparece un proyecto es como que, ¿y cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Entonces, esa parte de ir desarrollando proyectos, ir desarrollando eventos, es lo que más me entretiene todo, ¿no? Obviamente, ahí buscar talentos, buscar personajes, es también muy, muy importante. Entonces, cuando un evento sale bien, es como que la satisfacción, ¿no? De haber hecho algo bien. Claro. Entonces, ahí es donde creo que me entretiene demasiado este mundo. ¿Y tú crees que en estos años, desde que tú has empezado en el café de especialidad de acá en Bolivia, tú crees que sí hemos podido revalorizar el trabajo de productor y visibilizarlo más en estos años? Creo que antes era como un secreto, ¿no? Tener un productor. Es mío y nadie lo va a conocer. Pero hoy en día, o sea, hay tantos medios de comunicación que esa información secreta ya no es secreta. Entonces, la visibilidad es mucho mayor. Yo creo que hay... El que quiere va a tener contacto con el productor, ¿no? Y la visibilidad del productor también se hace cada vez más fuerte, pero también eso es por la valorización, ¿no? Que las cafeterías, los personajes del mundo del café lo hacen, porque todos sabemos que el café tiene que empezar desde un productor, ¿no? Y mientras más contemos sobre la historia de ese productor, más valor va a tener en una taza y no va a ser solamente una simple taza. Claro. Si pudieras tomar una taza de café con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería? Yo creo que sería con mi mejor amigo. La perfecta taza de café sería con mi mejor amigo, diciendo, oye,
qué bien lo hemos hecho. Sí, estuvo muy buen el evento. ¿Tú prefieres el café frío o caliente? Depende de la ocasión. O sea, creo que es una bebida que se puede tomarlo en caliente como en frío, entonces si es en un lugar mega caliente, un ice americano, un cold brew, más que perfecto, más que perfecto. Y en un ambiente, en un lugar tan frío, es como que un cafecito calientito. Salud, May. Salud. Gracias por venir. Gracias por esta ocasión. No está amargo. No. Es lo más importante. Bastante bueno, porque este café está un poquito viejo, pero rico. Ay, la molienda que has usado es fina. Es fina, sí. ¿Y en el origami igual has usado molienda fina? Depende del café porque, no sé, yo creo que abres, hueles, pruebas y de acuerdo a eso yo defino la molienda y el tiempo. Claro. ¿Y qué café era el del origami? Era un café de 4 llamas. Era un anaeróbico. Era un Peaberry de la variedad Catuay. Ya. ¿No? Que estaba con un tueste bastante alto. Entonces era un café un poco difícil si no observabas bien, ¿no? Claro. Peaberry de Catuay. Sí, aquí en altura en La Paz no se sentía amargo, ¿no? Pero como competidores y personas que vivimos en La Paz, claro, fuimos a Cochabamba y era ¿de dónde salió este amargor? Claro. ¿Por qué el arba hierve tanto? ¿Por qué es tan caliente? ¿Por qué no enfría, no? Claro. Qué divertido, May. Ya, súper. Bueno, May, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido un placer escucharte y conocer toda tu trayectoria. Entonces, si quieres igual invitar a la audiencia que puedan pasar por Mugen y tal vez charlar contigo, con los baristas, adelante. Todos son bienvenidos a Mugen Coffee Project. Es un lugar donde se les invita a todos para que hablemos de café, hagamos proyectos de café, tengamos ideas sobre café y soñar juntos. Es un lugar donde pueden venir, obviamente, a consumir café, un buen café, que siempre tratamos de seleccionar buenos cafés, diferentes cafés, pero más que todo es un espacio donde queremos compartir ideas, proyectos de café. Súper. Bueno, gracias a todos ustedes también por quedarse hasta este momento y seguirnos. Quiero cerrar este capítulo otra vez recordando cosas muy lindas que ha dicho May, empezando por las cafeterías, cuál es su rol, es mejorar la cultura, es cambiar ese pensamiento. También el hecho de revalorizar el trabajo de productor, no olvidarnos de esa parte tan importante, y que cada vez están haciendo más proyectos para visibilizar a Bolivia como país productor de buenos cafés de alta calidad. Entonces, invitarlos también a los productores a que se acerquen, pueden acercarse a Mugen, pueden acercarse a Lata y otros proyectos que tratamos de incentivar la producción y que también mejoren la calidad de vida, porque es muy lindo el objetivo que tiene May de que sea una producción que realmente sea rentable para poder vivir. Es posible y bueno, invitarlos también a todos ustedes a que puedan informarse más. Ahí está Mugen también como un espacio de enseñanza para poder aprender un poco más, así que nos vemos en una siguiente y gracias por estar aquí. Listo. Gracias, May. A usted.
ustedes, chicos? Unas cosas. Es que soy vieja, pues.